Bueno, ustedes saben que estamos en Informa Radio en Historia de una época. Hoy vamos a hablar de este libro, Salvar Europa, una novedad editorial de Ciudadela, el último libro de Irene González, y creo que es su primero. Ahora vamos a hablar con ella. Europa enfrenta un momento crucial para su supervivencia como civilización al haber sido despojada de su identidad espiritual y libertad política. Con un análisis provocador y fresco, la autora presenta una visión del nuevo orden que acecha a Europa desde la perspectiva de una generación decepcionada ante una realidad social destruida con la democracia liberal. Un enfoque clarificador de las nuevas formas de poder y de su evolución hacia un sistema tecnocrático bajo una dictadura emocional. Fernando Paz, bienvenido. Pues bien hallados, todos ustedes. Bueno, hoy Fernando Paz me acompaña aquí en Historia de una época. Ojalá viniera todas las semanas, pero con esto del Búnker Bar suele estar bastante ocupado. Por cierto, este programa también lo van a ver en el Búnker Bar. Estamos con la autora, con Irene González. Irene, ¿cómo estás? Hola Javier, hola Fernando, pues un placer estar aquí con vosotros. Bueno, un placer que hayas venido yo tenía muchas ganas de entrevistarte porque las críticas de tu libro, todo el mundo, Barbadillo, Fernando, el otro, tienes que entrevistar a Irene, menudo libro, menudo... Era una presión a la que no me podía... Insoportable, digo. Irene se viene para acá ya, vamos. Bueno, pero eso es más por la generosidad de tus amigos. De ellos que por otra cosa. Oye, lo primero es obligado. ¿Qué nos cuentas en este libro, Irene? Muchas cosas. La verdad es que es un recorrido de una situación límite en la que está Europa en un sentido de civilización, no en un sentido de Unión Europea, sino la Unión Europea es uno de los problemas que hay. Entonces, la primera parte pretendo desmontar lo que son las mentiras de esta democracia sacralizada que hay. Y luego, pues, la guerra espiritual. Pero el libro, sobre todo y fundamentalmente, yo lo que pretendo es romper los consensos que nos han traído a esta situación. Entonces, para romper esos consensos, pues se desmonta la mentira, la falta de libertad, la falta de democracia que hay, y luego a dónde nos pretenden llevar con todo esto, porque no es un mero desgaste, ¿no?, del tiempo o una corrupción de las personas en un momento puntual, sino que el sistema está enfocado a una deshumanización absoluta, a unas políticas antihumanistas. La islamización, obviamente, es uno de los elementos que destruyen Europa, pero es más una herramienta que un fin en sí mismo, ¿no? Es una herramienta utilizada por aquellos que odian la civilización cristiana que es Europa. Bueno, Fernando Paz, porque Fernando Paz era uno de tus valedores, me decía, mira, si no llevas a Irene González aquí, no es nadie. ¿Sabes? No presumas de comunicador, pues no es nadie. Y digo, pues te vas a venir tú a ver a Irene. De hecho, precisamente quería decir que este libro, que debería ser de obligada lectura, lo recomiendo muy vivamente, y alguien puede pensar, bueno, lo recomienda muy vivamente porque está aquí la autora y tal. No, es que yo no vengo a estos programas habitualmente, vengo porque es este libro, porque es Irene González. De manera que espero que ese apunte autobiográfico avale lo que estoy diciendo. Una de las primeras cosas, es absolutamente cierto. O sea que una de las primeras cosas que me llamó la atención fue que en este libro lo primero con lo que me encuentro es con que, en fin, cuentas que la realidad social está destruida con la democracia liberal. Lo cual, me lleva a pensar, estamos ante una persona eminentemente valiente. Luego te lees el libro y dices, y además, joder, es maravilloso, ¿no? Pero yo distingo los libros en dos grandes categorías. Una, los libros. O sea, los libros que pueden ser mejores, peores, tal. Y luego los libros que hacen que quieras llegar a casa para leerlos. O sea, que suelen ser pues un 10%, un 15%, algo así. Este es uno de esos, desde luego, de un 10 o de un 15%. Y el asunto de la democracia liberal, el hecho de que Irene tenga esa valentía de cuestionarse absolutamente todo,
O sea, sin ningún tabú en el libro. No se van a encontrar aquí no sé, ese baile en el alambre de, bueno, no, sí, pero tal, pero queremos... No. Bueno, criticar a la democracia liberal y hay que ser valiente. Por eso digo, que lo explique Irene. Bueno, es que es un poco lo que comentaba antes. Este libro es un poco fruto de una reflexión profunda. O sea, no es cualquier cosa que se dice, no es algo que se diga rápido. Y cuando realmente te preocupa la destrucción de tu civilización, es decir, cuando ves que algo que amas se destruye, solamente cabe ser valiente ante eso, porque si no, no lo amas realmente. Empiezas a ver qué te ha traído aquí. Entonces empiezas a escuchar la cantidad de mentiras sobre las que está montada la trampa que no nos permite a nosotros hacer nada ni como individuos, ni como sociedad, ni como patria, ni como comunidad, de absolutamente nada. Entonces creía que era imprescindible romper el consenso. El consenso que hay actualmente es efectivamente la democracia liberal es algo sacralizado. Es sacralizado. ¿Cómo llega esa sacralización? De la sociedad sin Dios. Que es por eso en el libro la descristianización de Europa para mí es un punto clave y esto no viene de hace un par de décadas. O sea, cuando yo hablo de guerra espiritual va mucho más allá de la superficial batalla cultural, que se habla mucho, lo woke, no sé qué. Bueno, eso es lo ideológico, las derechas y las izquierdas. El problema es mucho más profundo y, por tanto, mucho más grave. Y viene desde más atrás. ¿Cómo hemos llegado a sacralizar la democracia liberal? Que cuando pronuncian esas palabras están dispuestos a que tú renuncies a tus derechos personales, a que lleves a tus hijos a una guerra que no tienes nada que ver. Todo es justificado. O sea, los mayores horrores son justificados en nombre de la democracia. Se cometen actos de tiranía en nombre de la democracia. Entonces dices, esta palabra no solamente es una mentira, no hay una democracia, sino que se está utilizando como látigo, como doma de los ciudadanos, ¿no? Y entonces, como los ciudadanos han dejado de creer en absolutamente todo, en esta sociedad sin Dios, ya desde la Revolución Francesa, aunque empezó un poco antes, claro, se creen cualquier cosa. Quieren pertenecer a esa masa que dicen, no, si es democrático es bueno. Bueno, entonces te tienes ya que cuestionar, ¿y por qué? La verdad no se establece por mayorías, ni siquiera el bien común. Hemos visto, por ejemplo, en Reino Unido que los casos de violaciones de niñas durante décadas eran tapados por esta democracia liberal que hay en Reino Unido, porque te decían que, claro, si decían algo, no les votaban. Con lo cual tú ves que una democracia, claro, si la mayoría de la población le parece bien la violación de menores, eso no significa que esa población decida el bien común. Entonces hay cosas que trascienden a las mayorías, trascienden a unas instituciones. Además, la democracia liberal lo que pretende es que lo que digan unas instituciones que se erigen en algo sagrado son las que deciden sobre la plebe y el pueblo, que te citan cada 4 años para no decidir prácticamente nada. Entonces, yo creo que es importante sencillamente cuestionarnos dónde estamos y que no permitamos que nos mientan, romper esos consensos. Y es como, mira, llámalo como quieras, pero no lo llames democracia. Y si es democracia, no olvides que es un sistema que de por sí es un medio, no es un fin en sí mismo, si tú no tienes unos principios fundamentales que no pueden tampoco venir establecidos en una constitución. Son algo mucho más profundo, que es ahí donde lo enlazo con la descristianización de Europa, que al perder la sociedad las virtudes cristianas como el bien común, la verdad, la justicia, pues claro, ya estás perdido, y a lo que digan las instituciones y a lo que diga la mayoría, hasta el punto de que si te ocupan la casa y te dicen que no pueden hacer nada, pues no pueden hacer nada y está bien. Irene, tú en el libro hablas de la era postsoviética, pero hablas de una cuestión. Ahora estabas comentando sobre la democracia liberal. En cambio, en el libro, digo porque es un contrasentido, ¿no? Te llaman democracia y liberal, y resulta que en el libro hablas de que estamos viviendo una falta de libertad de expresión nunca antes conocida. Estamos ante un periodo, esta es una opinión y yo creo que tú compartes, de la mayor falta de libertad individual nunca antes conocida. En cambio, sin embargo, lo han revestido de liberalismo.
durante la pandemia, algún conocido liberal como García Garitano decía que los no inoculados no podían coger un transporte público. Impresionante. Incluso se llegó a decir de que no te podía atender la seguridad social. Te quiero decir, esto bajo un régimen liberal. Lo último que estamos conociendo es una idea de que no se pueda coger el coche si no van 2 personas, que eso atenta directamente contra la libertad. Entonces, estamos en una locura, pero encima lo revisten de libertad cuando creo que estamos viviendo la mayor época de falta de libertad individual nunca antes conocida, ¿no? Es que has dicho una de las cosas importantes con esto de la necesidad de romper consensos. Precisamente el artículo que publicaba en Voz Populi esta semana sobre la mentira, ¿no? Las mentiras, y que está entrelazado en esta guerra espiritual. El lenguaje del mal es la mentira. Entonces, cuando lo que quieren es tiranizar al pueblo, van a usar la palabra libertad. Claro. Cuando lo que quieren es usurpar tus libertades políticas, lo van a llamar democracia. Y cuando quieran que seas un esclavo absurdo, solitario, que produce para consumir lo mínimo, pues a eso lo van a llamar pues modernidad, liberarte de las ataduras y todas esas cuestiones. ¿Qué quiero decir con esto? Que la mentira es esencial. La mentira es esencial para entender cómo se ha ordenado el orden mundial del que están hablando. Es una amenaza para el orden mundial. ¿Cuál es el orden mundial actual? Uno basado en mentiras que atenta contra la libertad del individuo y contra las naciones, ¿no? Que se olvida mucho esta parte de que nosotros no somos islas, pertenecemos a comunidades políticas y que la nación está muy relacionada con ciertas virtudes, y la destrucción del Estado-nación, pues bueno, te lleva a que ya el individuo no puede agruparse, porque no es lo mismo agruparte con los de tu pueblo, tu barrio, tu ciudad, tu país, a ya diluirlo. Entonces, efectivamente, yo sitúo el libro en que yo pertenezco a una generación que ya nace dentro de lo que era la victoria de la democracia liberal, el fin de la historia, ¿no? de Fukuyama. Que es interesante las cosas que escribió Fukuyama, porque él hablaba mucho de que la evolución de la democracia liberal es esa tecnocracia, que es en lo que estamos. Yo quería ir ahí, pero... Sí, pues vamos a ver. Entonces, es a lo que estamos, que hay mucha gente que lea a Fukuyama y dice, no, está pasada de moda yo. No. Fukuyama no es que él fuese un visionario, es que él pertenece a esta élite, es uno de... Como es Harari, ¿no? También hablo de Harari en el libro. O sea, lo que es Harari hoy en día, pues era Fukuyama. Es una consecuencia, claro. Exacto, es el paso siguiente, ¿no? Sí. El primero establece la ordenación política, que dice, no, la democracia liberal, como ya todo el mundo va a ser una democracia, no va a haber guerras y todas estas cosas, nos podremos dedicar a una tecnocracia absoluta, ¿no? Muy hegeliano, ¿no? Bueno, claro, muy hegeliano. Claro, es que si tú le das la vuelta, la democracia liberal tiene los mismos planteamientos que de la que nos hablaba la dictadura del proletariado. Llegará un momento en que todos vamos a ser felices y no hay nadie feliz, cada uno desde su punto de vista. Sí. Es el final racional de la historia, ¿no? Es lo que planteaba Fukuyama, el artículo en forma de pregunta y el libro en forma de afirmación, pero al final es eso, ¿no? Es un final racional de la historia que desembocará en una democracia liberal dentro de un mundo capitalista de libre y que vamos a ser muy felices, etcétera, ¿no? Pero una forma de destruir eso fue luego el libro de Guerra de Civilizaciones, el de Huntington, que viene y te dice, ¿cómo que paz? Aquí de paz nada, claro. Aquí todo el mundo a la guerra. Y ahora pues estamos en una situación de tecnocracia tiránica. Bueno, vamos hacia una tecnocracia tiránica de la mano de una democracia liberal. En un escenario de guerra, o sea, lo tenemos todo malo. Pero Irene, ¿tú te sientes discípula de Dalmacio Negro? Bueno, alumna fuera del aula, en todo caso, porque yo a Dalmacio le conozco personalmente, lo cuento en el libro, porque Dalmacio Negro iba a hacer el prólogo de mi libro, fue el penúltimo honor que me concedió. Pero terminé el libro, él tenía mi libro ya para hacerlo y desgraciadamente nos dejó hace poco. Y entonces, en vez de
un prólogo, pues lo que he hecho ha sido un humilde homenaje a Dalmacio Negro, que bueno, que lo que cuento en el libro, él me coge, ¿no? Me saca de donde estaba y entonces, bueno, pues empezamos a hablar. El libro que tiene él de lo que Europa debe al cristianismo es un libro que casualmente yo estaba leyendo cuando a mí me dicen que él estaba dando una conferencia en una universidad y pidió imprimir uno de mis artículos y se lo repartió al público. Entonces me mandaron una foto y dije yo, ¿cómo esto no está pasando de verdad? No puede ser, Dalmacio Negro sabe que existo. Y encima, de ese modo, luego me invitó a participar en un libro con él, que ya lo tenían hecho, que era sobre diagnósticos de España, que al final el título del libro fue España o el 78, y yo ahí hice el epílogo, hablando del asesinato de España, ¿no? Y hablo de los enemigos internos y externos de España, porque no es la situación en la que está España como la que está Europa, aunque, por supuesto, desde distintas perspectivas y distintos problemas. No es una decadencia, no es una maquinaria obsoleta que por el paso del tiempo pues es que ya no da para más. No. Han sido hechos los que han llevado al asesinato de la nación española, bueno, o al menos institucionalmente. Y entonces eso hay que señalarlo, porque si son actos lo que ha llevado a la destrucción, serán actos lo que tengan que llevarse para la salvación, ¿no? Hay una cuestión que se ha planteado siempre, bueno, está en El gato pardo, ¿no? De Lampedusa, la célebre frase de que hay que cambiarlo todo para que todo siga igual, ¿no? A mí me da la impresión de que lo que está pasando es exactamente lo contrario, de que estamos manteniendo, de que se está produciendo un proceso de subversión que mantiene todo aparentemente igual, incluso las palabras, pero en realidad estamos hablando de cosas diferentes y en realidad estamos asistiendo a la mayor revolución, por ejemplo, en sentido antropológico de la historia. Exacto. Es que es así, porque ¿qué sucede, por ejemplo, en la caída del muro? Ya se establece la victoria, ¿no?, de la democracia liberal. Es el triunfo sacralizado de todo lo que ellos querían. Ya tener el poder es totalmente incuestionable. ¿Ok? Que no estoy hablando... ¿Qué sucede? Que esas palabras, que ya son como mantras, a las que se les ha otorgado todo el poder y todos los beneficios y son buenos de por sí, con esas palabras utilizan la mentira para imponer justo todo lo contrario. Y es un apunte muy acertado, muy cierto, que efectivamente está pasando lo contrario. Con las mismas palabras se establece una realidad distinta. No creo que sea un problema de ahora, sino que esto es más de fondo, porque, bueno, solamente que cada vez se va degradando más. La Unión Europea, por ejemplo, aunque nunca fue jamás un proyecto cristiano, como te dicen ahora, ni ha sido un proyecto para la defensa de las distintas naciones, jamás lo fue. Pero digamos que desde el 2007, el Tratado de Lisboa, sí que hay un acelerón en ese proyecto. Pero una cosa es un acelerón, pero no un cambio. Entonces, esas palabras que ellos se dedicaron a ponerlas en un pedestal para luego, con esas mentiras, someterte y cambiarte toda la realidad. Entonces, no puedo estar más de acuerdo con lo que dices. Empleas la palabra acelerón también en el libro, si no recuerdo mal, sí, para hablar de la pandemia. Sí. Para hablar de hace 5 años, ¿no? 2020. Es que estamos además en las fechas en las que nos encerraron. Marzo, fue el día 14, o sea que... Pues efectivamente, yo creo que visto con un poco de perspectiva que han dado estos pocos años, cuando empiezas a ver cosas ya ves que todo ya estaba ahí. Todo ya estaba ahí. Pero en la pandemia llega el acelerón y la caída de máscaras, de muchos, ¿no? O sea, yo hay veces que pienso, ¿cómo no pueden las personas ver que esto es una repetición de lo que ya hemos visto? Pero es que la mentira está tan instalada que es muy complicado. En la pandemia, por centrarnos únicamente en esto, ¿qué sucede? Que esa gobernanza global, ¿no?, ese gobierno único mundial, ¿no?, que se pretende, pues se lo llevaron a cabo. Lo llevaron a cabo bajo una situación de crisis sanitaria, en este caso, de miedo que no. Entonces,
cogieron mucho poder, decidieron cómo, y también fue, yo creo que un test para ver cuál es el nivel de doma del pueblo, ¿no? Hasta dónde nos van a aguantar, qué nos van a soportar, qué sí, qué no y demás. Entonces, yo creo que efectivamente ha habido un acelerón increíble porque, por ejemplo, antes nadie sabía lo que era Davos y ahora Davos sale en el telediario del nodo, Con normalidad, en el telediario normalizado, lo que también te lleva a pensar que estos ya son representantes de los que mandan, porque los que mandan no van a salir allí. Entonces, claro, ya escuchas el gran reseteo, por ejemplo, que es el libro de Klaus Schwab, que es el del Foro Económico Mundial, te habla claramente como una agenda de todo lo que supone el COVID y de todo el plan tiránico que tienen. Entonces, todo basado en la democracia liberal. Claro. Todo basado en la democracia liberal. Entonces, efectivamente, eso fue un fuera caretas y ahora hay gente que es como, no, nos van a proteger, nos van a ayudar. O sea, ya se cambia. Ya no estamos hablando de una libertad política. Ya no estamos hablando de una representación del bien común. No, ya estamos hablando de, no, es que ellos nos van a salvar. Pero en el libro hablas también del fin del conservadurismo y en contraposición del triunfo del patriotismo y lo identitario, ¿no? Al final del libro, claro, es que en el libro, como hablo, voy viendo todo lo que está mal en Europa y son muchas cosas. No, el conservadurismo yo creo que... Son las 230 páginas y luego al final ya... Hay un halo de esperanza. Claro, ¿sabes? O sea, el libro tiene un mensaje de esperanza al final y de que te levantas porque efectivamente... Bueno, yo creo que si en el libro, lo que ya comenté, si no acabas queriendo romper algo o acabas... Hay que llegar hasta el final, hay que llegar. O queriendo gritar en algún momento ¡Viva Cristo Rey! Salir y defender tu civilización, ¿no? Pues o yo he hecho algo mal o ya es muy tarde para ti, no hay salvación. Entonces... Claro, cuando todo está mal, que ves, por ejemplo, más allá de que esto no sea una democracia, que cada vez haya menos libertades, que tenemos los organismos que en teoría deberían defender lo común, son los que han declarado la guerra al pueblo, desde las organizaciones globalistas, como por ejemplo la Unión Europea, y luego, por otra parte, tienes que la guerra espiritual consiste en un globalismo antihumanista que ataca directamente la vida, a través del aborto, de la eutanasia, y que ves que ya se rompen las relaciones personales. O sea, el matrimonio es algo deleznable, el divorcio es fantástico, ¿no? Y que lo mejor es que tú estés solo, que en el momento que te encuentres mal, pues eutanasia. ¿No? Eres el un ser Estado perdido. ya no te ayuda a vivir, sino te ayuda a morir. Te ayuda a morir y luego, efectivamente, tú ves en tus calles... Pues que ya no es una calle reconocible. Hay una cosa sobre el tema de la identidad que a mí me gusta mucho citar a Albert Camus, que es como lo contrario, ¿no? Las personas que atacan a la identidad, ¿no? Los liberales siempre han tenido a este grandísimo escritor francés como una referencia de no a la identidad. Y yo, sin embargo, que le he leído mucho, hago una lectura distinta. En el extranjero tú ves al hombre absurdo. Es un hombre absurdo que no siente, no padece, que tiene una vida pues nihilista, que ya le da igual que le pase una cosa o la otra, y eso es precisamente por su falta de identidad con algo. No es por la identidad, sino por su falta de ella. Entonces, si cuando a ti te han arrebatado tu identidad cristiana, ya no hay un Dios, ya no hay una familia, te asomas a la calle y es un barrio a las afueras de Argel. Claro, que me dices tú que yo ahora tengo que pelear para salvar el qué. ¿Qué tengo yo que defender? ¿Qué quiero yo conservar? Yo lo que quiero es derribar todo este mundo posmoderno que a mí me ha traído pues a esta situación límite donde ya no me importa nada y mi vida pues cada vez es más absurda. Entonces, muy Houellebecq es esto. Claro, pero cuando yo hablo del fin del conservadurismo me refiero a que la actitud que tienen que tener un conservador ante esta situación no puede ser una actitud de moderación o una actitud de, bueno, las instituciones hay que conservarlas. No. Lo que hay que ver es
qué es la raíz de la civilización para conservar esta y todo lo demás derribarlo. Una actitud poco conservadora en lo que entendemos hasta ahora, ¿no? Entonces, por eso hablo que los verdaderos conservadores ahora tienen que ser personas que estén dispuestas a derribar aquello que no permite conservar lo verdadero. Yo siempre he tenido bastante repelús al término conservador y desde luego no me identifico en él en absoluto. Pero bueno, esto es otra historia. Me gustaría plantearte una cosa que tiene mucho que ver con esto, porque es donde termina por desembocar un poco nuestra sociedad. Hace escasas fechas, un señor que se llama Jim Hackman se muere, Sí. su asistenta y mujer, en fin, que se ocupaba de él, muere una semana antes, probablemente, el perro también, ya por dibujar Para todo dibujar el panorama. Multimillonario, por supuesto no le faltaba absolutamente nada en el plano material, y no se entera nadie probablemente hasta 1 o 2 semanas después De que ha muerto. de muertos. Bueno, estamos hablando de un multimillonario, pero en París todos los veranos sucede esto. Se calcula que en torno a unas 1.000 personas, 500 o 1.000 personas, ancianos. Bueno, es la sociedad que nos hemos dado a nosotros mismos, supongo. Es que lo del tema de la soledad es un tema muy complicado porque además como nos han hecho el multiculturalismo, hablo, por ejemplo, como mujer, en determinados sitios, que yo he estado en París bastante tiempo, hace que a lo mejor pues no salgo. Te vas, ¿sabes? Te van encerrando en tu casa, en cierto sentido, cuando tú ya no reconoces el sitio, ya no perteneces. Es como yo no pertenezco a Argel, no pertenezco a Pakistán. Esto no es mío. Entonces, tú también te vas encerrando. Cuando sales, es el hombre en la jungla, en una jungla hostil donde debiera ser su hogar, ¿no? Entonces, ese es el mundo efectivamente posmoderno, un poco posapocalíptico, pero que ya está aquí. Ya está aquí. Entonces, las ciudades están hechas así, los pueblos también están hechos así, porque claro, ya se hacen como guetos, ¿no? Esto que sucede y es obviamente, claro, este mundo de ruptura de vínculos con todo el mundo, es inevitable que todos nos preguntemos, ¿me va a pasar a mí? ¿O cómo va a ser eso? Incluso se puede hacer algo porque ni siquiera hay cosas que no puedes controlar. El hecho de tener una familia no significa que no vayas a estar solo al final. Entonces ya llega un momento en el que dices, ¿qué cosas tengo yo que darle importancia a esos últimos momentos o a prepararme para tener una vida plena pensando en que hay posteriormente una vida verdadera? Pero esto sería casi inconcebible, por ejemplo, en España. Hace 50 años Claro, o menos. independientemente de que menos. vivieras solo, te quiero decir, porque siempre tenías un vecino, alguien, un familiar lejano. Un hermano, un hijo. Yo con esto, hay una frase que odio mucho, con Claro, una persona... pero es que si tus vecinos son unos ocupas, Claro, sí, sí. obviamente. el resto, A eso vamos. el resto de los vecinos también están asustados, no Claro, salen de casa, no se quieren meter. No hay contacto con... Cualquier persona que dice, no, le dio una paliza a un hombre porque le dijo que dejase de gritar a alguien en el metro. Pues ya la gente no habla, miran para abajo. Claro. O sea, lo que han hecho en este mundo hostil que nos han creado es la eliminación también del individuo. Del individuo. Y luego además vamos a una cosa, lo conocéis, quieren normalizar lo que ellos llaman la ciudad de los 15 minutos y te lo venden como algo positivo. Te venden que no hay eventos deportivos masivos, sino que no salgas de... Es decir, es volver al gueto, volver a la edad de piedra, que no viajes porque contaminas, prácticamente que no vivas, que cuando dejas de producir a los 70 años se te pueda retirar el carnet de conducir. Ojo, esa es la edad de corte que ellos han fijado. A partir de los 70, que tú puedas pedir la eutanasia únicamente por el bien del resto. Es decir, es una falsa solidaridad. En vez de ayudarte a salir adelante, a cuidarte, a que no estés solo, lo que te vienen a aconsejar es que te quites de en medio, ¿no? La normalización del aborto como método anticonceptivo, que ya es en pleno siglo XXI. Lo de en pleno siglo XXI es fantástico, ¿no? Sí, es verdad, algunos nos hace... Que es como, estamos en el siglo XXI, tendríamos que haber avanzado a más aborto. Es como, Claro, pero es que vamos para atrás, ¿no? Además el aborto, que es algo que va en contra de la mujer. Sí, claro. Contra la mujer,
y que favorece a los peores hombres. Sí, sí. Porque muchas veces se pone el foco en el aborto sobre las mujeres. Sí. Y yo lo que, si hay alguna mujer que pueda ver esto, que esté en esta situación o que vaya a estar o cualquier cosa, yo le preguntaré, que es como, verás, es que el aborto, por supuesto, no es que sea un derecho, no sé qué, sino vamos a no obviar una realidad. La realidad es que tú estás embarazada no de un bebé, sino de tu bebé, para empezar. Luego, si quieres, discutimos si se puede abortar en unas semanas, en unos casos. Quiero decir que yo puedo entender que eso haya gente que tenga distintas opiniones, pero no me niegues la realidad de que es un ser vivo y que no es un ser vivo cualquiera, es una persona y es tu bebé. Y que cuando la sociedad te dice que abortes, dicen, te quitas un problema. ¿Quién se quita un problema? Se quita un problema un hombre y se quita dos, a ti y a tu hijo. Tú te quedas con una tragedia, un drama por el resto de tu vida y el otro ni se ha enterado, le da igual y sigue exactamente con tu vida. Entonces el aborto, que es un instrumento inventado por los peores hombres para librarse de la mujer y de las consecuencias que tiene una Es relación utilizado entre hombre y mujer, Como feminista. pues es como, ¿cómo me puedes a mí vender que el aborto es feminismo? Claro. No puede ser. Tú lo que estás asumiendo es que de ti y de tu bebé se puede sanzolar cualquiera en cualquier momento. momento. ¿Sabes? Entonces es todo lo contrario, una reivindicación para la mujer. Por eso antiguamente, cuando dejaban embarazadas, vale, no quieras casarte o todo lo que tú quieras. Yo eso lo entiendo. Pero cuando se obligaba, por ejemplo, al hombre a asumir sus responsabilidades, efectivamente tú asumes tus responsabilidades, que es cuidar de una persona nueva que viene al mundo y que no es uno que pasa por la calle, que es tu hijo. Pero la ¿Sabes? modernidad entonces es ayudar no a vivir, sino a matar. Sí, porque Si eres europeo, sí. la Si eres islámico, no. No, o africano. Yo creo que se respeta mucho estaba el poblado de sabios, de la gente mayor. No, ahora lo que te aconsejan es que cumplir una determinada edad, que tú mismo solicites el devolver a la mamapancha lo que te ha dado la mamapancha y cosas así, ¿no? Vamos a ser polvo para ayudar a esta civilización. La Pachamama. La Pachamama, ¿no? No la mamapancha, es la Pachamama. Entonces, es una regresión y lo hemos vestido de modernidad, ¿no? Bueno, porque es todo mentira. Claro. O sea, en realidad esto estaba hablando Irene hace un momento y claro, yo creo que todos hemos reflexionado alguna vez sobre ello. La revolución sexual realmente es una revolución sexual Contra la mujer. Contra la mujer. Contra la y a mujer. quien ha beneficiado esencialmente es al Al hombre. hombre. Cosifica Es al al hombre. varón. Mira, O sea, y hay de liberar de toda responsabilidad cuando históricamente lo que se le ha ido siempre Exigiendo. reclamando y exigiendo, y sobre todo por parte de la Iglesia, era que asumiera su responsabilidad. Ahora, la secularización El hombre lo que ha se hecho es libera. liberar. Fíjate, el Sí, tema sí. de la revolución sexual, que para mí es, aunque no está tratado en este libro, sí que me gustaría a futuro mencionarlo más. Fíjate además ahora cómo de todos los problemas que hay en el mundo, se culpa a la mujer moderna, que para mí es una víctima absurda, estúpida o inconsciente del daño que nos han hecho a las mujeres. Fíjate cómo ahora estamos en una sociedad en que la mujer trabaja, tiene que trabajar fuera de casa, tiene que trabajar dentro de casa, tiene que tener hijos, lo tiene que pagar todo al 50%, tiene ella que arrodillarse y pedirle matrimonio, salir o novio, solo que el princesita quiera, ¿no? Porque es como no nada de compromiso, ¿no? Porque ya sabes, todo es fluido. Y la revolución sexual, dices, bueno, es que la mujer, fíjate, por no tener hijos se va al trabajo. Dices, ¿seguro que es por eso o es por el divorcio? Y me voy a explicar con esto. Que esto ya no es un tema fuera del libro. Cuando una persona se casa y quiere tener una familia y demás, claro, tú dices, bueno, sí, yo dejaría de trabajar, si quieres, o si no, no, depende también de la carrera que tengas. Quiero decir que yo en estos... Yo no... Pero bueno, lo que dices es, claro, yo ahora dejo de trabajar, tengo hijos y este hombre me puede abandonar dentro de 5 años o dentro de 10, se va con otra, yo me quedo sin trabajo, encima ahora no te dan una pensión, digamos, compensatoria porque, oye, no seas vaga, trabaja, con lo cual yo no puedo alejarme del mundo laboral por miedo a un divorcio. ¿Sabes? O sea, quiero decir, no solamente es
ya el mundo laboral, sino un divorcio en un sentido de que te divorcias y aquí no nos hemos conocido. Por tu supervivencia. La gente tiene hijos y es como, no, es la madre de mis hijos o lo que sea, como si fuese un extraño con el que comparte una guardería con tus hijos. Es como que sí que hay situaciones. Quiero decir, una cosa son las situaciones y otra cosa es que la situación sea lo extendido y que no veamos que esas circunstancias no nos alejan a todos un poco de algunas cosas. ¿Sabes? Antes, por ejemplo, hombre, también la gente se casaba excesivamente joven, a lo mejor se casaban con 19 años o con 20 años. A ver, ¿sabes? O sea, quiero decir, cada época tiene también sus circunstancias, pero que efectivamente la revolución sexual viene con un sexo sin responsabilidades para el hombre, sí, principalmente para la mujer, y luego, claro, eso conlleva luego también el divorcio. Y el divorcio, insisto, que en muchos de los casos, no en todos, no quiero generalizar, pues lleva a que ¿cómo vas a dejar de trabajar? Si te pueden dejar en una tirada sin nada, porque antes había un divorcio, pero te quedabas con cosas, ¿no? Ahora nada, con lo cual es ya entrar en una rueda en la que no hay diferencias biológicas entre hombres y mujeres nunca en nada. Está claro. Ya que ahora estamos con la mujer, te voy a lanzar una palabra que tú utilizas en el libro como una imagen muy vívida de una situación en toda Europa. Hijab. Y además hablas... El hijab liberal se llama el capítulo. Sí. Claro, porque lo que... Vamos a ver, para mí el hijab, bueno, no para mí, o sea, el hijab es netamente un instrumento de sumisión y de poder sobre la mujer, pero no solo, sino también porque el Islam es político, o si no, no estamos hablando de Islam. Exacto. Una de las cosas que yo menciono en el libro, que cuando yo veo muchos hijabs, pañuelos, niqabs o cualquier versión y ves muchos por la calle, yo sinceramente yo me siento amenazada. Yo creo que es la expresión que más... yo me siento amenazada. ¿Por qué? Porque ese pañuelo yo lo veo como un estandarte del islamismo que están levantando sobre las cabezas de sus mujeres para decir que ellos tienen el poder en esta calle, que ellos ya mandan en esta sociedad, que son mayoría. O sea, es un elemento político, igual que la ruptura, por ejemplo, del ayuno del Ramadán, de interrumpir partidos de fútbol. ¿Por qué hay que interrumpir un partido de fútbol por eso? Porque hay que hacer público que aquí hay unas personas que no se someten a las mismas normas que vosotros, sino a las nuestras propias. Irene, y esto... una cosita. Es que al hilo de esto, el discurso de la izquierda, el discurso del islamoizquierdismo en general, porque puede dar lugar a confusión lo de la izquierda, ¿no? No, del progresismo, donde muchas fuerzas políticas, sociales, culturales están incluidas y no identificaríamos con la izquierda. Entonces, el discurso del progresismo ha sido siempre el de que la religión es algo que debe relegarse al sagrario de la conciencia individual. Se decía históricamente, cuando a partir sobre todo de la Segunda Internacional, era un poco el discurso que había, bueno, incluso la frase, ¿no? Pero el discurso que había. Es decir, tú podías creer lo que quisieras y podías rezar donde quisieras y tal, pero en lo privado, no en lo público. Y efectivamente terminamos desembocando en que hay que parar un partido de fútbol para que unos señores, por una creencia religiosa, puedan hidratarse y puedan alimentarse porque tienen que cumplir con el Ramadán. Hay dos cosas. Eso se ha dicho siempre a los católicos para que vayan a rezar a unas catacumbas. Claro. Yo esto lo he dicho públicamente en muchas ocasiones. El cristiano no está para estar, un católico no está para estar en una catacumba y hacer dinero. O sea, el mensaje es salid y contad al mundo, ¿no? Pues el mensaje de Jesús y lo que supone para ti la fe, si eres creyente y demás. Eso, digamos, es más en un aspecto espiritual. Pero la religión es la columna fundamental de ordenación de una sociedad, que es lo que yo pretendo contar en este libro. O sea, hablo de cómo se ha ido destruyendo y al final de que el pilar fundamental de ordenación de una civilización es la religión y que en nuestro caso es la religión cristiana, católica, en el caso obviamente de España, porque
La descristianización comienza, bueno, pues con la Reforma Protestante, empieza ya ahí a la descristianización y el paso siguiente ya definitivo es la Revolución Francesa con la religión del laicismo, que actúa en sociedad como una religión. Denuncio que una de las cosas que nos han dicho es que lo que une a Europa es este laicismo, la ausencia de Dios. Cuando lo que nos ha unido, lo que tenemos en común las distintas naciones en Europa, que tenemos distintos intereses, es precisamente el cristianismo. Claro. No puede ser que un cristiano acepte que te digan no menciones nada de Dios para unir, porque tienes que unir. No, la unión no está en el laicismo. Claro. Uno de los capítulos del libro es la necesidad intelectual y existencial de Dios. Entonces, nosotros somos una anomalía en la historia de las civilizaciones, porque desde siempre toda civilización, tribu y pueblo ha creído en algo que le trascendía. Un dios, varios dioses. En todas partes del mundo sucede, salvo en el occidente que ha sacralizado la democracia liberal, que te dicen que creer en Dios eso no existe. Cuando dices, no, el hombre tiene una necesidad existencial y tú me estás negando algo que es inherente a mi propia existencia. Con lo cual, creo que es necesario romper ese consenso también ahí y salir del ostracismo, ya no solamente a un nivel espiritual, porque la fe efectivamente es un don, pero sí a nivel cultural. O sea, la religión cuando ordena una civilización, que en este caso no sería el cristianismo, sino la cristiandad, ¿no? Que es la organización política, ¿no? La civilización, el que sea un cristiano cultural, ha de entender que cuando tú te sometes a las normas o a los usos y costumbres, como se suele decir, de una religión, eso es tu cultura. Cuando tú te sometes a los usos y costumbres de otra religión, es otra cultura distinta. Y que cada cultura tiene también su espacio geográfico. Entonces, si Europa lo que desde luego jamás ha sido es islámica. Jamás. De hecho, Europa se une contra el Islam, no solamente por intereses de reyes, no solamente por intereses económicos. Había una cultura de que sí que había un enemigo común. Y había que expulsarlos, especialmente España. O sea, especialmente España. Pero o sea, Irene, fíjate, estando de acuerdo con lo que dices, pero hay un contrasentido, no en lo que dices, sino en la democracia liberal. La democracia liberal... La democracia en muchos... No, es que es profundamente laicista. Exacto. En cambio, es esa democracia liberal la que ha abierto la puerta a los bárbaros, la que ha abierto la puerta al Islam. Es que hay un... Mira, me alegra que me hagas esa pregunta. Eso es... Porque... perdón por referenciar otra vez el no, libro. es que hemos venido a hablar de tu libro. Perdón. Pero justo hay un apartado que se llama el laicismo islamizante. Eso es. La reflexión que yo hago es que como hay una necesidad existencial de Dios, el laicismo está hecho en Europa para acabar con el cristianismo. Entonces, cuando tú acabas con el cristianismo, la gente que necesita creer en algo va a desembocar en el Islam. Y no solamente eso, sino que se unen, o sea, lo que tienen en común hay mucha gente que piensa, oye, ¿cómo personas tan distintas, ¿no? Los woke y demás, los islámicos? No, ellos tienen en común la destrucción de la civilización cristiana. Claro. Eso lo tienen en común. Y mientras que tú tengas un enemigo común, vas a tener un socio a perpetuidad, ¿no? Entonces, el laicismo necesariamente en Europa desemboca en la islamización. Es así. Lo que pasa es que esa islamización se los acabaría llevando por delante. Sí, pero ellos... es como el rico que está dispuesto a vender la propia soga que le van a poner al cuello, ¿no? Para que no digan nada, o el que es muy acomplejado, que está dispuesto, ¿sabes? A que... Bueno, si es que lo hemos visto, por ejemplo, con el Islam, que va uno con un machete, comete matanzas y tú no seas racista y le matan. Pues es así, o sea... Claro. Ha llegado un momento de estupidez y de idiotez absoluta que te han hecho un hombre absurdo que tú crees realmente esas cosas, ¿no? En el libro hablas también de la falsa identidad europeísta, ¿no? Sí, es que europeísta no es lo mismo que europeo. Sí. Europeísta es esta identidad surgida del dinero de la Unión Europea. ¿A qué me refiero con esto? Hay unas generaciones que te dicen que se han ido de Erasmus y que por eso ellos son muy europeos
y todas esas cuestiones. Y vemos que también la burocracia de Bruselas ha generado una clase de privilegiados, ¿no? De gente que vive, a sus hijos también. O sea, ya vemos generaciones dentro de lo que es la burocracia de Bruselas, cómo los hijos ocupan altos cargos que ya estaban los padres metidos allí. Entonces se ha generado como una casta que ellos, claro, no te metas con la Unión Europea porque ellos realmente su nación, dicen, es la Unión Europea, no, es el dinero. Es el dinero y es el poder que a ti te ha dado, ¿sabes?, el ser una casta aristocrática con dinero de los contribuyentes. Entonces esa identidad basada en que tu patria es la Unión Europea, basada en un organismo de burocracia, claro, yo contra eso hay que derribar eso. Y decir que eso no es una identidad verdadera, porque como ahora estamos en la época de identificar cualquier identidad posmoderna con una identidad verdadera como la nacional, o sea, no me puedes comparar que tu identidad de género fluido es lo mismo que la identidad española. No, no es lo mismo. No es lo mismo porque surge de una verdad que a mí me trasciende, que no elijo yo. ¿Entiendes? Entonces, esa identidad europeísta va por denunciar de esta gente fanática de la Unión Europea, al final, ¿qué es lo que están defendiendo? ¿Un bien común? No, están defendiendo los privilegios de una aristocracia burocrática. No hay una identidad de la Unión Europea, ni puede haber, decir, nadie se siente verdaderamente ciudadano de la Unión Europea. Yo creo que en el mejor de los casos es una especie de pose política, de pose social casi diría, pero no tiene una traducción real porque no hay una identidad en sí de la Unión Europea. Incluso lo europeo, si por algo se caracteriza, es por lo heterogéneo, aunque tenemos unos vínculos comunes, lógicamente, ¿no? Pero Europa ha sido verdaderamente grande cuando Europa ha sido heterogénea, ¿no? Cuando, en fin, ha tendido a, como en esta última época, a presentar una preocupante homogeneidad a manos de las élites. Unas élites que, en definitiva, le están haciendo la guerra a sus propios pueblos, y lo que mejor lo ejemplifica, yo creo que es el reemplazo de población al cual tú ahí también te refieres, porque es una evidencia. Sí. Dos cosas, porque has dicho una cosa importante, que lo que yo menciono en el libro es el paso de los estados-nación al globalismo a través de, por ejemplo, la Unión Europea. ¿Qué sucede? Cuando tú tienes un estado-nación, que el Estado se ha hecho un leviatán que tiene poder sobre todos los ámbitos de la vida de los ciudadanos, eso es mucho más fácil de controlar cuando eso lo absorbe un poder globalista, como es en este caso la Unión Europea, que así ya no tiene que encargarse de dirigir 15 países o 30, sino los estados ahora son delegaciones comerciales de una institución supranacional, que por supuesto esa institución supranacional, como no está basado en nada verdadero, necesita la destrucción de las identidades nacionales que tienen ahí. Entonces, ¿qué necesita? No solamente destruirlo, sino crear una identidad europeísta, que es a la que yo menciono, que es la identidad de todos unidos, las instituciones, Bruselas, lo que diga Bruselas, ¿no? Y establecer como somos solidaridad, justicia, diversidad, y que esos, como son valores políticos, están sujetos a cambios de lo que necesite el poder. Entonces es que es muy importante ver cómo estamos en ese paso, no en un estado leviatán, sino en un globalismo con un poder que no hemos conocido antes. Y obviamente cuando tú tienes tanto poder, tienes poder para cambiar la masa electoral a través del reemplazo, porque el reemplazo no es únicamente un cambio porque sí, al final eso desemboca no solo en la ruptura de la sociedad, en crear guerras no civiles étnicas, sino que tú ahí estás sustituyendo una masa electoral. Cuando tú sustituyes al sujeto que vota y lo sigues llamando democracia, no, o sea, ya no es una democracia. Tú has hecho una sustitución poblacional. ¿Cómo se puede hacer eso? Cuando tienes el poder concentrado en una organización como es la Unión. Bueno, Nos quedan 2 minutos. Y para colmo, simplemente por hacer un apunte al respecto de lo que está pasando ahora mismo, y para colmo, cuando todo eso falla y cuando pese a todo eso las cosas no te salen bien, siempre te queda Rumanía. ¿No? Exacto. Que es una cosa
Si no ganan los que yo quiero, pues siempre puedo acusarle de pro-Putin o pro-ruso. Hace 5 años lo hubiesen acusado de ser un negacionista del COVID o algo de esto. O sea, o un negacionista del cambio climático. Nunca sabemos, siempre te van a poder acusar de algo que no está permitido en esa religión fanatizada de los organismos de la Unión Europea. No se nos puede ir el asunto, ya se queda un minuto sin que nos diga algo en un minuto. Así que seré lo más breve posible, acerca del papel que juega el cambio climático. En mi opinión, es la columna vertebral del discurso. La nueva religión. Bueno, no, el cambio climático va más a un empobrecimiento, una desindustrialización de Europa y, por tanto, un empobrecimiento en el momento en el que Europa pierda su poder industrial, que ya lo está haciendo, ya estamos viendo las consecuencias de ello. Pues tú que eres un pueblo dependiente de donde realmente está ese poder global, que no es en Europa. O sea, la Unión Europea es un instrumento más dentro de lo que es esa élite globalista para encargarse del sector Europa, ¿no? Pero el cambio climático es un proyecto de destrucción de la riqueza, es un proyecto de destrucción de nuestros alimentos, del transporte, de absolutamente todo. Es un instrumento de sumisión y de empobrecimiento absoluto. En otra época lo llamaron de otra forma y ahora lo llaman cambio climático. No sabemos si está en China ese poder, si está en Estados Unidos, no lo sé, pero vamos, creo que no ando muy desencaminado. Está en la nube. Yo creo que a los chinos les importamos poco, o sea, Muy ellos poco, están a lo suyo. Bueno, no se pueden perder este libro de Irene González, Salvar Europa. ¿Y saben por qué? Porque Europa tiene salvación. Lo único que hay que ponerse a ello. Irene, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer. Espero verte por los micrófonos de esta casa, ¿eh? Encantada. Cómprenlo y si tienen algún regalo que hacer en las próximas fechas, ya saben, cumpleaños, en fin, Semana Santa y eso no es muy de regalo, pero aprovechen para comprarlo, regalarlo. Y a Fernando Paz, pues no le digo nada, que ya saben que le pueden seguir aquí en esta casa y en el Búnker Bar, donde yo también estoy, por cierto. Sean moderadamente buenos y volvemos la próxima semana, Dios mediante, aquí a Informa Radio, a Historia de una Época.